Juntos. Bárbaro. Ya está con nosotros Jorge Hefner. Hola, Jorge, querido. Nuestro investigador del CONICET, que tiene siempre la gentileza de venir y ayudarnos a entender un poco cómo va la dinámica de la pandemia. Te quiero hacer partícipe, me agarro de lo último que decía esta persona que recién salía al aire, esta señora, y decía, yo no le tengo miedo. Cuando me toque me voy a vacunar, no le tengo miedo. Y la verdad es que veo totalmente completa la calle de gente como un día normal. Da la sensación de que se perdió un poco el miedo, ¿no?, a esta pandemia. Bueno, no es bueno perder el miedo a la pandemia porque si vos ves el número de fallecidos que tuvimos hoy, arriba de 600, sigue siendo un número muy elevado. Y el nivel de saturación en todo el sistema de salud, no solamente en terapia, sino camas de internación general y servicio de atención domiciliario, está realmente muy complicado. Tenemos una buena noticia, entre comillas. Bajó un 20 o 25% en gran medida porque se implementaron medidas de restricción. Pero la situación es crítica y yo veía, por ejemplo, el fin de semana, acá, en la esquina esta. Acá nomás, sí. Acá nomás. Sí, hemos tenido más temprano. Después le pido a Gonza Prado que lo empiece a revisar. Las fiestas, adentro de locales gastronómicos, lugares que estaban preparados para 10 personas, Jorge, con 80 personas. O los videos esos que se viralizaron pequeño, del trencito en Córdoba, etcétera. Yo creo que la mayor parte de la gente, como la que ustedes entrevistaron recién, es responsable, pero hay una minoría intensa que no entiende la gravedad del problema. Bueno, habrá que trabajar más sobre esa minoría. Jorge, querido, tenemos información de último momento. Llegan más vacunas, Ro. Llegan más vacunas y otra provincia logró firmar un contrato. Se trata de un contrato con CanSino. Recordemos que ya el gobierno nacional había firmado la provincia de Buenos Aires y Santa Fe y ahora se suma la provincia de Córdoba. Firmó un contrato con este laboratorio chino por 1 millón de dosis. Recordemos que el fin de semana también la ANMAT hizo su aprobación de emergencia de esta vacuna, que es una monodosis, por lo cual el gobierno de Córdoba informó hace instantes que logró la firma de un contrato con CanSino por 1 millón de dosis. Bien, Jorge, ¿qué podemos decir de esta vacuna? Es una vacuna muy buena. En los estudios de eficacia, con una sola dosis, que tiene la ventaja que podés mantenerla a temperatura de heladera, entre 2 y 8 grados, confiere una protección del 80 y pico %. Digo, ¿qué significa esa eficacia? Que si vos te vacunás con CanSino o con tantas otras, tenés entre 10 y 12 veces menos probabilidad de contraer una infección severa. Y el resto de las vacunas es algo similar. Son muy eficaces. Bueno, una buena noticia que nos trae Ro. La verdad es que parecía como que iba a ser dificultoso que las provincias pudieran negociar unilateralmente, pero la buena sorpresa que nos estamos llevando en esta época es que hay varias provincias que han podido avanzar en la negociación, independientemente de lo que haga a nivel nación, ¿no? El gobierno nacional con la compra de vacunas. Quiero volver a un tema que hemos hablado en los últimos días, a ver si ahora, unos días después, me podés arrojar algún resultado de tu investigación, Jorge. Cuando hablábamos de las variantes, y hablábamos de una variante andina que se había replicado en el país y luego de una detectada con epicentro en la India, o variante Delta, que también se detectó, pero no con un nivel, 2 o 3 personas creo que eran en principio en Argentina, pero que ameritaba mayor cuidado, ¿no?, esta variante. ¿Qué se ha investigado de estas dos Mira, cepas? con la variante andina o cepa andina, lo que estamos viendo es que no evade la respuesta inmunológica, pero evidentemente, aunque no tenemos evidencia directa, el hecho de que hace poquito tiempo era 5% de lo que circulaba y ahora es un 25 o 30%, implica que se transmite más. Es una evidencia empírica que se transmite más. Y la variante Delta, la variante que surgió en la India, pero no está solo en la India, 10% de lo que circula en Estados Unidos es variante Delta, en Reino Unido también, es problemática básicamente por 2 cuestiones. Primero, es más transmisible, está picando mucho en Reino Unido, hay una alerta importante y se transmite mucho en lo que es la escolaridad primaria y secundaria. Tuvieron una primera medida, ellos hace 2 semanas sacaron uso de barbijo. Entonces la gente que iba a la escolaridad, los chiquitos que iban a la escolaridad primaria o secundaria, y ahora vuelven con el barbijo. Eso y de fue hecho, un absoluto error. Fue un error, porque es demasiado apresurado, porque hay cosas que no sabemos y estamos aprendiendo. Y las medidas de restricción que Boris Johnson iba a liberar hoy, las atrasa una semana. La buena noticia relativa es que las vacunas se están portando bastante bien. Es decir, salió un trabajo hace un par de días nomás de Reino Unido que demuestra que las vacunas que ellos están usando, Oxford, AstraZeneca y Pfizer, funcionan muy bien y son muy eficaces
para prevención de la infección severa y un poco menos eficaces para infección leve. Con estas variantes también, con las la novedosas, variante india. Bueno, esto es muy importante porque parecía que era como la que revestía mayores cuidados. Y ahora están trabajando en el móvil donde está emplazado el centro de control. Quiero participar a Jorge porque hemos reflexionado mucho. Lo mostramos nuevamente. Sobre lo importante que es mostrar. ese cuidado del extranjero o del argentino que regresa, porque puede venir con una variante nueva y fue lo que efectivamente sucedió con la variante Delta o la cepa Delta con epicentro en la India, pero que vos bien mencionabas, en realidad el argentino que ingresó o que lo trajo a Argentina venía de Europa. Así es. Los que fueron detectados. Y una observación, está muy bien el testeo, pero nuestra frontera Ezeiza sigue siendo muy porosa. Si vos hoy te vas a Reino Unido y te dejan entrar, tenés que hacer cuarentena obligatoria de 10 días, más allá del testeo. ¿Por qué? Porque si vos hoy tenés un contacto estrecho y viajás de acá 48 horas y te testean, muy posiblemente te dé negativo. Claro. Entonces, un aislamiento que puede ser de 10 días o de 6 días, digamos, no sirve solo hacer el testeo y si da negativo, te quedás tranquilo. Y tampoco sirve en estos momentos decir, bueno, en función de la responsabilidad individual tuya, haces. Lo que se hace en otros lugares más estrictos es una cuarentena controlada. Y yo, digamos, tenemos la variante Delta, tenemos la variante sudafricana, estamos en un momento crítico y tenemos el horizonte. Por favor, seamos muy exigentes en ese control. Aparte, digo, ya lo tendremos que haber aprendido con la cepa de Manaos. O sea, cuando se abrió el turismo en el verano y parecía, nadie advirtió la peligrosidad de esta variante con epicentro en el país vecino en donde los argentinos hacían turismo. Quisiera volver a detenerme en una reflexión que hacíamos más temprano sobre la calle, la sensación de agotamiento de la gente también de estar dentro de su casa, la necesidad de vida social, la necesidad de los comerciantes versus el descontrol. Yo les decía más temprano que nuestro productor Gonzalo Prado estuvo trabajando el fin de semana y algunas imágenes nos inquietaban sobre lo que fue el descontrol de la nocturnidad. No sé si las tenemos para compartirlo, pero me gustaría poder mostrarles. Bueno, esto que están viendo en pantalla es un bar muy tradicional de Palermo. Palermo es, dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires, uno de los lugares donde mayor cantidad de bares y de restaurantes hay, con lo cual era evidente que iba a haber mucho movimiento este fin de semana, en donde había una apertura y un permiso para hacerlo. ¿Cuál es el punto? La cantidad de gente emplazada sobre un mismo metro cuadrado que vimos en algunos establecimientos que no hicieron lo debido, que ingresaron más cantidad de gente de la que tenían permitido y que lamentablemente muchas veces pagan justos por pecadores, porque cuando la situación se desmadra y no alcanza la cantidad de efectivos policiales para hacer frente a cada denuncia, después vienen estas políticas que son nacionales o provinciales, en donde todo da una marcha atrás y vamos a otra fase. Por eso es que condenamos estas situaciones para justamente velar por aquellos comerciantes que tienen la necesidad de seguir abriendo. Pero esta es la realidad, Jorge. Y lo hemos visto, y no digo solamente este local que estamos viendo en pantalla, en Palermo, hubo otros lugares, hubo una fiesta en Córdoba, gente haciendo el trencito. Situaciones de un relajamiento que pareciera ser que no se condice con el semáforo epidemiológico. Si hay medidas, tenés que controlar que esas medidas se cumplan. Esto es así. Quiere decir que tiene que haber mecanismos de control para controlar distanciamiento, uso de barbijo y que no haya este tipo de agregaciones de personas que son motores de contagio. Más cuando tenemos una pandemia distinta a la del año pasado. Hoy por hoy no existe casi nada de lo que circulaba en virus el año pasado. La pandemia es nueva. Tenemos la cepa británica, tenemos la cepa de Manaos y tenemos la que estamos estudiando. Las viejas no están más. Y todas estas, salvo la andina, son más agresivas. Y vos vas y hablas con cualquier médico terapista y al principio se sorprendían y ya no. Un 20, un 30% de los internados con respirador son jóvenes y que no tienen comorbilidades. Entonces antes le decíamos a los jóvenes, ojo porque transmiten. Y ahora le estamos diciendo, ojo porque transmiten. Pero ojo que la pueden pasar realmente muy mal y es lo que estamos viendo cotidianamente. Con Oxford AstraZeneca para llevar tranquilidad a las millones de personas que se han vacunado. Es básicamente en el grupo de mujeres entre 30 y 35 años y 55 años lo que se detectó una incidencia bajísima de fenómenos trombóticos. 1 de cada 100.000.
En función de eso, la mayor parte de los países siguen vacunando con Oxford AstraZeneca. Otros, por ejemplo, como Dinamarca, que tiene una cantidad importante de Pfizer y Moderna, decidieron resignar Oxford AstraZeneca. Pero el mensaje es que es una probabilidad tremendamente escasa, muy chiquita, pero en función de eso es que han decidido. Rosario. Sí, le quería consultar porque usted decía que funcionó bien la vacuna ante variantes como la de Delta, pero se está evaluando también que no son muy resistentes a las vacunas, por lo cual se tiene que cambiar el plan de vacunación. Ya no, quizás no tiene que ser de 3 meses entre una dosis y otra y se tiene que acotar a 21 días, lo cual cambiaría mucho para nuestro país que no tenemos dosis para implementar de manera inmediata. Es tal cual, mira, son 2 trabajos publicados en Reino Unido con 2 semanas de diferencia. Básicamente lo que tenés es que el sistema de 2 dosis de Oxford AstraZeneca es tremendamente efectivo, 80-85% de efectividad. Si vos pasás a un sistema de una sola dosis, el nivel de efectividad baja sustantivamente en cuanto a lo que es infecciones leves, que esto es muy importante por transmisión, baja menos en infecciones graves, es decir, te sigue protegiendo bastante, pero si el día de mañana nosotros tenemos circulación en la Argentina de la variante Delta o de la India, quizás tengamos que replantearnos, como vos mencionás, volver al esquema de 3 semanas de diferencia entre primera y segunda dosis. Jorge, yo quiero preguntarte un poco por la discusión de la presencialidad escolar, dado que a partir del miércoles en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en esos municipios que están bien ligados a la ciudad, es decir, primer cordón y algunos del segundo cordón, se retorna a la presencialidad escolar con esta modalidad de burbujas, ¿no?, y organización. Pero por lo pronto, ¿ha cambiado tanto de una semana a otra la situación sanitaria como para decir, ahora sí estamos en condiciones de la presencialidad escolar? Ha cambiado en el sentido que dejó de crecer, dejó de amacetarse y bajó, pero no bajó sustantivamente, bajó un 20-25%. Entonces, el problema de la presencialidad escolar tiene 2 aristas, uno dentro del colegio y otra fuera del colegio. Y el problema en gran medida es fuera del colegio y el problema de transporte. Claro, vos hablabas de las fiestas. Hoy a la mañana, gente no docentes o profesores que han venido a la facultad, cuando tienen que pasar por Constitución, Retiro y 11, realmente hay un amontonamiento de gente muy importante. Entonces, el problema de la presencialidad escolar está directamente relacionado al asunto del transporte. No te puedo decir cómo solucionarlo porque lo mío son las vacunas y no el transporte. No, y aparte que todavía no hay ningún gobierno que lo haya solucionado, creo, pero ¿no? Es un problema, es un problema delicado, básicamente eso, el sistema de transporte. Si todo el mundo viviese a 2 o 3 cuadras del colegio no hay problema, pero no es la situación. No, y además que digo, los docentes en general tienen más de un trabajo, el pluriempleo, ¿no? Y que pasan muchas esferas de Argentina. ¿Alguno tiene alguna pregunta, chicos? Sí, yo sé que te quería sumar, Jorge. Rosario contaba que Córdoba firmó un contrato con CanSino, lo mismo que Santa Fe, hace un tiempo Jujuy lo hizo con Sinopharm. ¿Esto significa que la producción que venía frenada a nivel mundial o con algunos problemas se empezó a acelerar, se abrió, tiene que ver con otro motivo? Y si esto, el año que viene, estos problemas de distribución ya van a estar solucionados porque la producción mundial va a ser más eficaz y porque cada vez más laboratorios van a producir vacunas. Sí, mira, es tal como decís. Primero que vos tenés 30 vacunas que hoy están terminando fase 3 con resultados muy buenos y que pronto se van a comercializar. 30 vacunas diferentes. Fíjate que hoy sale el estudio de Novavax, que es una vacuna con una eficiencia del 90% y el laboratorio va a producir 100 millones de dosis por mes. Y China, digamos, todas las vacunas las tuvo, exportó muy poquito, pero ya llegó a un nivel de vacunación tremendo. China 20 millones por día está vacunando. Y entonces se empieza a abrir más. Estados Unidos hoy por hoy tiene sobrante de vacunas, porque hay un 30% de la población en Estados Unidos que no se quiere vacunar. Básicamente el sector más republicano. Y las vacunas de Pfizer y Moderna están venciendo en las heladeras. Entonces también es posible que se abran por ese lado. Entonces, así como hubo 2 meses atrás un escenario de restricción total, yo creo que en los próximos 2 meses va a haber un escenario de mucha mayor oferta a nivel mundial de vacunas, cosa que es tremendamente positivo. Ahora volvemos al tema de vacunas, pero recién mencioné la presencialidad escolar y de repente aparecieron unos chats que parece que tienen bastante de picante, entre intendentes y Kicillof. ¿Qué pasó? Sí, porque la verdad que fue la medida que más sorprendió, la del fin de semana. Axel Kicillof anunciando que regresaban a clases presenciales el miércoles, que 40 distritos del conurbano y otros distritos en realidad de la provincia de Buenos Aires
podían ingresar. Estaban todos expectantes del anuncio del viernes, esperando el decreto para ver qué distritos iban a poder ingresar, porque sobre todo si los del conurbano podían llegar a tener presencialidad, imagínate lo del interior. Bueno, de repente se enteraron que no todos los distritos de la provincia de Buenos Aires podían volver a clases presenciales. Hay un chat en el que están Axel Kicillof, el jefe de gabinete Carlos Bianco y muchos de los intendentes, muchos de los 135 intendentes, no solamente del oficialismo, sino también de la oposición. Cuando algunos intendentes del interior vieron que no ingresaban en la fase 2 que le permitía el regreso a las clases presenciales, empezaron a chatear. Es un chat en el que Axel Kicillof no charla mucho, no aporta, no manda mucho menos te iba a decir, sticker, a mí me parece súper importante lo que te está revelando Rosario. Vos entendés que en tu casa vos lo tenés el chat con tus amigos, con tu familia, el de los compañeros de trabajo. En la política existe el chat de gobernadores e intendentes. Es realmente brillante lo que nos estás contando, porque imagino esos chats de quejas, imagino al gobernador silenciando por un año a varios. Claro, ¿no? Sí, ahora te permite silenciar para siempre. Para siempre. Claro, debe haber estado silenciado para siempre. El que más contesta en realidad es Carlos Bianco, el jefe de gabinete en ese chat. Axel Kicillof trata de no hacerlo, pero bueno, uno de ellos que empezó con una furia total, que incluso hoy llegó a decir vamos a cortar las rutas, es el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguazel, que dice, yo tengo un distrito con muy pocos habitantes, casi no tengo casos, y no ingreso en el sistema de fases que me permite retomar la presencialidad, y La Matanza ingresa. Bueno, es una discusión, desde la provincia responden, bueno, lamentablemente cuando uno hace la cuenta de 500 casos cada 100.000 habitantes, Capitán Sarmiento no está en ese número, pero esta pelea va a continuar porque en las próximas semanas, aunque sea el lunes próximo, todos los distritos quieren volver a la presencialidad. Bien. Bueno, la última con Nachito. Sí, Jorge, entiendo que la situación en la Argentina es distinta a la de Estados Unidos, sobre todo por la cantidad de vacunas, pero ¿hasta qué punto va a afectar en algún momento cuando lleguen? Ahora hay 20 millones, pero en algún momento va a haber 40 millones de vacunas. ¿Hasta qué punto va a afectar o va a impactar en el plan de vacunación el movimiento, ese porcentaje antivacunas? ¿Va a afectar en algo? ¿No va a afectar en nada para la erradicación, digo, del virus acá en la Argentina? Mira, en ese sentido, por los datos que tenemos hasta ahora y que uno consulta en las redes, los distritos, tenemos una ventaja y una buena noticia. El movimiento antivacunas, más allá de un grupo muy militante antivacunas, no prenden la población. Son ruidosos, pero no muchos. No prenden la población. El problema que tenés acá no es tanto un sector que no se quiere vacunar, sino como es un país que tiene amplios segmentos en la pobreza, claro, realmente no tienen conectividad de internet, no saben cómo inscribirse, porque no es algo sencillo si no tenés, claro, esa conectividad. Por eso sería importante, tanto en ciudad, provincia o en el interior del país, un rastreo casa a casa que se puede hacer y se ha hecho en otras ocasiones también. O como va haciendo Kicillof, que abre a partir de una determinada edad, que vayas a cualquier vacunatorio libre. Y acercar esos vacunatorios, más ahora que tenemos vacunas que resisten temperatura de un refrigerador. Me parece que más que el movimiento antivacunas es llegar a todas las personas y básicamente a un sector de 15% de personas mayores que todavía no están vacunadas, un 15%. Gracias, Jorge, por este repaso y siempre tomando conciencia de la situación en la que estamos. Sin terror, pero a conciencia ciudadana sobre todo. Y hace un ratito estábamos hablando un poco